Estas son las 5 grandes mentiras actuales que te han contado. Número 5. Las personas no cambian, ni pueden ni quieren. Al menos en lo que respecta a sus ideologías. ¿Nunca te has preguntado cómo es posible que haya gente que crea que la Tierra es hueca o plana? Hay tantísima información que terminas descubriéndolo por un lado o por otro. O incluso si crees que todo es mentira, podrías descubrirlo por tu propia cuenta. Atas una cámara a un globo y ale a disfrutar del paisaje y a sacar conclusiones de por qué el horizonte se va curvando a medida que gana altura. Siempre he creído que somos nosotros los que estamos siendo altamente troleados, porque para mí es más sencillo creer que no puede haber nadie tan estúpido y que por lo tanto es una de las mayores bromas de este siglo. Y eso es de lo que trata todo esto, lo que es más sencillo de creer para cada uno. Seleccionamos y discriminamos la información en base a lo que nos tranquiliza escuchar, porque va en sintonía con nuestras ideologías. Es tal cual como suena, decidimos qué ver o leer por decir aquello con lo que estamos previamente de acuerdo. Hace poco se hizo un gran estudio que agrupó a expertos de todos los campos, de la sociología, psicología, investigación económica, para crear un estudio que se llama Information Avoidance, evitar la información. Lo puedes encontrar fácilmente en Google, se publicó online. Son 40 páginas bien ricas para decir que elegimos nuestra propia realidad, casi como si no pudiéramos evitarlo. Cuestionárselo todo, poner en duda tus creencias es un rasgo de una persona inteligente, es verdad, pero al mismo tiempo es agotador. Y si no es un rasgo natural en ti, te acostumbras fácilmente a ver lo que te tranquiliza, lo que te hace feliz, y eso significa ignorar lo demás o incluso interpretarlo de una forma tan rebuscada que lo llevas a tu terreno. Por ejemplo, por más veces que se haya dicho que los juegos violentos no te hacen violento, siempre volverán con la misma canción porque saben que siempre hay gente dispuesta a creérselo. Incluso con un juego tan inofensivo como este. Necesitas menos pruebas de aquellas cosas que estás dispuesto a creer, aunque sea de un tema que desconozcas. Si te digo que por culpa de las emisiones de CO2 mueren miles de millones de aves cada año y una especie se ha extinguido, te es fácil de creer. Pero si te digo que la anterior es mentira y que el responsable no somos nosotros, sino los gatos callejeros, dudarás. Querrás más información y aun con esa seguirás pensando que puede no ser verdad. Porque pensar que los gatos callejeros son un problema medioambiental grave es complicado de asimilar, más cuanto mayor sea tu aprecio hacia ellos. Por cierto, todo lo anterior es verdad. Brendelial fue la especie que los gatos extinguieron sobre el año 1900. El pobre no tenía capacidad para volar y era una presa fácil. Evitar información se aplica en todos los campos, pero es muy notable en la política, ideologías religiosas y temas que cuando se oye lo contrario a lo que piensas, te molesta. Número 4. Aumento de las agresiones sexuales. Puede parecerlo, pero la verdad es que no. Es una cuestión de percepción. Pese a que hay menos cantidad de abusos sexuales, se habla tanto de los casos que se descubren que llega a parecer que hay más cantidad. El movimiento Me Too que inició el Washington Post, descubriendo los abusos sexuales de Harvey Weinstein, inició una cadena que no había día que no saliera alguien contando su experiencia. Generalmente gente famosa porque hay más interés público. Es súper curioso, pero lo que más está ayudando, que es no parar de hablar de esos casos, es lo que da lugar a esa sensación de que hay más casos de abusos, y hasta incluso afirmar que vivimos en la peor época, la que lo ha normalizado más, la que lo ha convertido en un culto. Sigue siendo un problema, de eso no cabe duda, y todo el esfuerzo que se haga para eliminarlo es poco, pero en comparación a hace 15 o 20 años, el número de casos está bajando, y mucho. Claro que varía según la zona, pero en general es menor. En algunos países ha bajado un 30%, y en los lugares que se ha notado más, como en Estados Unidos, se ha bajado más de un 50%. La única mala noticia es que desde entonces la estadística se mantiene, ni baja ni sube. Hace 5 años había la misma cantidad de casos que hay ahora. Número 3. Los millennials es la peor generación. Los millennials es la peor generación, la más vaga, la que ni estudia ni trabaja, la generación que lo ha tenido todo pero aún así es la peor de todas. Algunas de esas cosas seguro que las habréis escuchado, quizá de alguna noticia, alguna columna en una revista, o de algún familiar que recién lo veía en alguna parte y te lo contaba torpemente enfatizando que tu generación es la peor. Lo bueno, irónicamente, de este tipo de noticias es que si son erróneas nadie se preocupa luego en corregirlas, y dicho sea de paso, a la gente en el fondo le da igual. ¿Crees que la mayoría va a cuestionárselo todo? Es demasiado trabajo, ya hemos hablado de eso. Por culpa de ese hábito nunca jamás se dejarán de crear mentiras como las que estamos viendo. Este en concreto parte desde el inicio con muchos fallos y mentiras que se olvidaron contarte, y como verás, no eres la peste, no al menos por ser de una generación en particular. Por un lado ha pasado tanto tiempo que Millennials ya es una generación antigua, y no abarca a todos los jóvenes de menos de 30 años. Yo entraría en esa generación, pero la mayoría de los que me estáis viendo seréis de la generación post-Millennials o incluso de la generación táctil. Para aclararnos, aunque no es una regla fija, las generaciones suelen moverse por periodos de 20 años. Los Millennials se les llamó así por la generación que se
acostumbró al nuevo milenio, es decir, vivimos todo el crecimiento tecnológico en primera persona. Usamos el módem de 56K hasta llegar a la fibra simétrica de 300 megas, teléfonos móviles que solo te dejaban llamar, hasta los nuevos con más funciones de las que nadie se habría imaginado. De estar jugando con la Mega Drive a una PlayStation 4. También suele ser la generación que iba a los cibers a jugar al Counter o al Battlefield, como también hice yo. El caso, fuimos los que vimos y nos acostumbramos a que las cosas cambiaran rápidamente. Tras nosotros, la mayoría de vosotros, los postmillennials, sois los que ya nacisteis con todo ello y no habéis visto grandes cambios. Como mucho de un iPhone 5 al 6 que tiene más memoria o 3,7 píxeles más, o que han pasado de ver 1080 puntos a 4K. Cambios grandes, desde luego, pero no tan drásticos como cambiar un formato, como hicimos con los VHS. Y por detrás de vosotros está la generación táctil, que empezó en 2010 y debería terminar en 2030. El nombre de táctil es para referirse a que se han criado con esa tecnología táctil. Ya ven Internet como una necesidad, los dispositivos como obligatorios y compartir cosas de su vida íntima también pasará a ser algo normal, como ya venía siendo antes. El mayor de esta generación apenas tiene ahora 8 años, pero presentarán estos rasgos. Esta es la razón por la que los padres no comprenden a sus hijos. Ven el mundo desde perspectivas diferentes, por haberse acostumbrado desde pequeño a estas cosas. Las razones que llevaron a escribir aquellos artículos sobre qué generación era la más perezosa fue una mezcla de varias cosas. Por un lado, la percepción errónea y aún existente de qué trabajo es más complicado de realizar. Con la tecnología se crearon una multitud de nuevos trabajos que eran fáciles, entre comillas, para la anterior generación. Es decir, todo lo que no fuera picar en la mina, mover cajas o que supusiera un esfuerzo físico era automáticamente un trabajo más sencillo. Junto a eso, se decía que no éramos una generación propensa a comprar casas, dándole vueltas a que preferíamos estar viviendo con los padres hasta los 30 o 40 años. Quizá alguno habría esperado a que las cosas mejorasen, pero no era el estándar. Es más, desde hace unos años los millennials es la generación que más casas está comprando. También os diré que es algo normal. A medida que pasa el tiempo la gente ya tiene su vida asentada e invierte más. Y que esto os sirva como aviso por si leéis en un futuro cercano que la generación táctil es la más cómoda, la que lo ha tenido todo y la más vaga. Número 2. La lengua de señas. La percepción para alguien que no conozca el mundillo del lenguaje de signos es que se trata de un idioma universal y dos personas, sin importar en qué parte del mundo estén, podrían hablar tranquilamente entre ellas. Lo cierto es que, como ocurre con cualquier otra lengua, los signos también tienen variaciones. Cada país e incluso ciudades han creado su propio lenguaje. Desde fuera se verían gestos parecidos, pero para dos personas de distintos países serían incapaces de comunicarse. Hay algunas excepciones por cercanía, veamos. Por ejemplo, Estados Unidos, una parte de México y Canadá usan una lengua que sirve igual para todos, con pequeñas variaciones, pero sin problemas para entenderse. Igualmente en México tiene la suya propia, al igual que Argentina, Chile, y en todos puedes encontrar variaciones. Por ejemplo, en México podrías encontrar la lengua tijuana, diferente a la mexicana. Cuanto más profundizas, más complicado se vuelve todo, pero es perfecto para ver que ni de broma hay un solo lenguaje. Cierto que existe una lengua universal, pero la mayoría no se molesta en aprenderlo, porque en muchos casos es innecesario y no les darán uso. Es parecido al esperanto para la versión oral. También es un sistema de lenguaje universal, pero la mayoría no lo conoce. Y mucha gente que lo conoce tampoco se molestará en aprenderlo. Número 1. Razón por la que no hay más mujeres en trabajos CTIM. CTIM es el acrónimo para aunar los trabajos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Con una sociedad cada vez más enfocada a la igualdad total entre hombres y mujeres, se hicieron unas cuantas críticas a los trabajos CTIM por ser un campo dominado por los hombres. Uno de los estudios más actuales en Estados Unidos habla que solo el 24 o 25% de esos empleos lo ocupan mujeres. Puntualizando eso sí algo curioso, porque las que están ganan más que los hombres que también están en el mismo campo de trabajo. Pero bueno, volvamos para atrás. Vale que hay un 25%, pero ¿por qué? El motivo está claramente ligado al género, pero ¿cuál es el motivo exactamente? Se suele decir que al ser un campo dominado por los hombres, el acoso es algo habitual y por lo tanto la razón por la que ellas no elijan esas carreras. Pero sin quitar que existan esos casos, no es la razón que deja fuera a millones de mujeres, sino ellas mismas, su propio interés. De 2015 a 2016, Google hizo un estudio para comprender mejor los motivos. Durante ese año y entrevistando cerca de 2000 alumnos, chicos y chicas, sacaron datos de todo tipo, pero lo más interesante se encuentra al final, cuando miras la parte de interés y confianza. Con la pregunta de cuánto interés tenían en ese campo, solo el 16% se mostraron interesadas, y sin embargo abajo, cuando habla de la confianza, el 48% decía tener capacidades más que suficientes. Y si miras el de los chicos, el 65% tenía confianza y el 34% tenía mucho interés. Y esto no termina aquí, porque ahora viene lo más curioso. Cuanta menos igualdad de género haya en el país, más tendencia tienen las mujeres en elegir carreras científicas.
científicas. Países que son los paraísos de la igualdad como Finlandia, solo el 20% son científicas, 25% para Estados Unidos, España y países que empiezan a enorgullecerse de ser un ejemplo a seguir en igualdad, y si nos vamos a Argelia, sube al 41 o 42%, o los Emiratos Árabes a un 38%. Emiratos Árabes es el lugar en que una esposa puede ser violada e ir a la cárcel porque tener relaciones con otros hombres es ilegal, o encarcelarte por ser gay, en el mejor de los casos, claro, si no, pena de muerte. El motivo que se baraja es precisamente lo más obvio, que cuanta más libertad e igualdad, menos mujeres quieren hacerlo. Es divertido cuando te das cuenta que es esa libertad la que les da la elección de no querer hacerlo y sin embargo sigue dando una sensación de desigualdad, por lo menos estadística. Y sigue ocurriendo aun cuando se les motiva más que nunca, se les dan becas, se les anima activamente. ¡Mujer, eres fuerte, haz lo que quieras! Vale, se está creando la igualdad forzada, que todo tiene que ir a la par, 50-50, y cualquier desvío supondría una discriminación. Lo malo es que no tienen en cuenta lo anterior. Si las mujeres o cualquier otro grupo que haya sufrido discriminación tienen ahora las mismas oportunidades y aún así siguen sin querer entrar en ciertos trabajos, seguirá transmitiendo una imagen de desigualdad. Ese es uno de los problemas de medir la sociedad en números. Parece que se obvia de una forma incomprensible algo simple. Que haya las mismas oportunidades no significa que el resultado sea el mismo. Por lo tanto, habría que prestarle más atención a que sí, que todos tengamos igualdad en oportunidades, enfocarse en trabajar ese aspecto al máximo y dejar de querer que el resultado final siempre sea 50-50 en todo, porque si no lo fuerzas, jamás va a ocurrir. Y nada más, familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado, ¡un besazo y hasta pronto!